Bueno, buenas noches. Hoy estaré hablando sobre la economía dual en Colombia, enfocándome en la importancia del sector rural y cómo su participación en la economía ha sido rezagada por el sector urbano. Mi presentación se titula La economía dual en Colombia, importancia y desafíos del sector rural. El objetivo de esta presentación es analizar el concepto de economía dual, entender la importancia del sector rural en la economía colombiana y examinar por qué este sector ha quedado rezagado en comparación al sector urbano. Veremos datos, políticas públicas y discutiremos sobre posibles soluciones o hechos de acción que podamos tener más adelante. Bueno, iniciando con el concepto de economía dual, podemos decir que se refiere a la coexistencia de dos sectores económicos distintos dentro de un país. En este caso, el sector moderno y desarrollado, que usualmente es el urbano, y el sector tradicional y subdesarrollado, que mayoritariamente es el rural. Este concepto cabe aclarar que fue popularizado por el economista Arthur Lewis, quien explicó que el crecimiento económico de muchos países en desarrollo es desbalanceado, a diferencia de los países donde la economía ya está un poco más desarrollada, los de primer mundo, por así decirlo, en donde el sector rural y el sector urbano se encuentran como en una balanza y van en crecimiento paralelo el uno al otro. Ahora, si hablamos de la importancia del sector rural en la economía colombiana, tenemos que hablar de su contribución en el PIB y en el empleo. Decimos que el sector rural es vital para la economía colombiana, contribuye significativamente al PIB y es una fuente crucial de empleo. Según datos del DANE, el sector agrícola representa alrededor de 6,3 puntos porcentuales del PIB y emplea al 16,2% de la población económicamente activa. Además, es esencial para garantizar la seguridad alimentaria en el país, lo cual es algo muy importante si hablamos no solamente en términos económicos, sino en términos de calidad de vida. En la gráfica podemos observar el aporte del sector rural en el PIB. Vemos cómo a través de los años ha ido disminuyendo su importancia, pero esto se debe más a la cuestión del desarrollo urbano, que ha sido el principal foco de la economía en los últimos años. Sin embargo, como podemos ver, la tendencia desde el 2015 a la actualidad es tratar de impulsar nuevamente el sector rural. Ahora, cuando hablamos de los principales sectores económicos del sector rural en Colombia, podemos hablar de la agricultura, la ganadería y la minería. La agricultura es el pilar fundamental de la producción, con productos como el café, el banano y flores, los cuales son claves en las exportaciones colombianas. La ganadería también juega un papel importante en la economía rural, así como la minería, que especialmente es en el área de Boyacá y Antioquia, donde más podemos ver esta explotación minera. Ahora, si hablamos del crecimiento económico del sector rural y la evolución en los últimos años, en este caso la última década, y la iniciativa políticas, podemos hablar que en la última década el sector rural ha mostrado un crecimiento moderado de políticas públicas, como el Plan Nacional de Desarrollo, que ha intentado impulsar este crecimiento mediante inversiones de infraestructura y programas de desarrollo rural. Sin embargo, el ritmo de crecimiento sigue siendo más lento en comparación al sector urbano, pues en la gráfica que observamos ahí podemos ver cómo el sector rural ha tenido ciertas políticas que han influido a través de su desarrollo a través de los años, empezando con el régimen agrario en 1950, la ley 200 en 1936, más adelante, digamos, más para la actualidad, en 2005, la ley de justicia y paz, que busca reestructurar el sector agropecuario con la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y busca garantizar mejores garantías, valga la redundancia, para el sector. Ahora, la contribución del sector rural a la seguridad alimentaria. Como decía anteriormente, no solamente es el impacto económico, sino las garantías al desarrollo que da el sector rural. Entonces, contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria en el país. La producción de alimentos básicos como el arroz, el maíz, la papa es crucial para el abastecimiento nacional. Según datos de la FAO, destaca que el desarrollo rural es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición nacional. En la gráfica podemos observar la prevalencia de inseguridad alimentaria y, la, y cómo está distribuida por departamentos. Podemos ver que los departamentos que están en manera oscura, tono oscuro, son los de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo, donde hay menor seguridad alimentaria, donde llegan menos alimentos, pero esto no solamente se debe al crecimiento o al aporte del sector rural, sino más a cuestiones sociodemográficas
culturales, políticas y de violencia, evidentemente, como se ha presentado en el país durante toda su historia. Ya si hablamos de las poblaciones con mejor garantía alimentaria y seguridad alimentaria, ya estamos hablando de las principales ciudades: Boyacá, Risaralda, Santander, Bogotá, Quindío, Caldas, San Andrés y Providencia, donde digamos que hay una mayor seguridad alimentaria. El caso de San Andrés digamos que es sorprendente, pero se debe más como a las políticas que han adoptado últimamente para abastecer las islas. Ahora, hablando de las innovaciones tecnológicas del sector rural, que es algo de lo más importante que podemos hablar en la actualidad, y es que los países desarrollados han implementado eh, nuevas tecnologías para optimizar el sector rural. En el caso de Colombia, en los últimos años ha habido un aumento en la adopción de nuevas tecnologías agrícolas como la agricultura de precisión y el uso de drones para monitorear los cultivos. Estos avances han mejorado la productividad y la efectividad. Un ejemplo notable de esto es el uso de sistemas de riego inteligente en el Valle del Cauca, que ha aumentado los rendimientos de caña de azúcar. Entonces, en Colombia sí se han implementado nuevos sistemas y tecnologías, sin embargo, aún estamos rezagados en comparación al resto del mundo, en el caso de los países desarrollados. Esto es como una tendencia general en Latinoamérica. Ahora, retos y desafíos del sector rural a futuro, en cuestión de infraestructura y conectividad, acceso y financiamiento, educación y capacitación. Son como los pilares a atacar para buscar el crecimiento del sector rural, pues incluyendo la falta de infraestructura y conectividad, el limitado acceso al financiamiento y la necesidad de mejorar la educación y capacitación. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura rural es crucial para cerrar la brecha entre los sectores rural y urbano. Hay que atacar estos tres pilares para poder cerrar esa brecha y que el sector rural crezca a la par del urbano y haya un desarrollo continuo y mutuo para lograr un desarrollo económico general. Ahora, si hacemos una comparativa entre el sector urbano y rural, podemos decir que hay marcadas desigualdades evidentes entre los sectores. En el caso de Colombia, mientras que el sector urbano goza de mejores servicios básicos, mayor acceso a educación y mejores oportunidades económicas, el sector rural está rezagado en aspectos como la desigualdad, que es un obstáculo significativo. En el caso del sector rural se presentan muchas desigualdades y el índice de Gini es mayor para el sector rural. Está más marcado. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver la participación de la población y el ingreso por departamento. Entonces vemos los departamentos con mayor población rural, hay una mayor cantidad de población con respecto al ingreso, a diferencia de las principales ciudades como Bogotá, Antioquia, Santander, donde si miramos la población, la barra de la población está por debajo de la barra del ingreso. Quiere decir que hay más ingresos que población, por decirlo de alguna manera. En cambio, en casos como Chocó, Cesar, en el Cauca, en el Meta, en todas estas partes donde no está tan desarrollada la urbe, podemos ver que es menor la cantidad de ingresos por poblador que en el caso de las principales ciudades. Ahora, ¿qué factores contribuyen al rezago del sector rural? Varios factores contribuyen a esto, tanto la migración de la población rural a la población urbana, que es una tendencia mundial, por también políticas públicas que han favorecido históricamente el sector urbano, la falta de inversión en el campo, la migración de jóvenes a las ciudades, lo que decíamos, la migración urbana, rural al urbano, se debe más a esa búsqueda de mejores oportunidades, ya que en el campo los jóvenes hoy en día no encuentran oportunidades y en las principales ciudades encuentran tanto mejores oportunidades laborales como mejores garantías. Ahora, el impacto del rezago del sector rural en la economía nacional. Podemos hablar que el rezago del sector rural tiene un impacto significativo en la economía, ya que influye directamente en la desigualdad socioeconómica y la pobreza rural. Según datos del Banco Mundial, el 36% de la población rural vive en condición de pobreza comparado con el 16% de las poblaciones urbanas que viven en condición de pobreza. Este rezago evidentemente afecta al desarrollo sostenible del país, ya que solamente no estamos hablando de la parte económica, del crecimiento económico, sino que para que haya un desarrollo debe haber una igualdad en garantías, en servicios y en calidad de vida en ambos sectores. En la gráfica que podemos ver, podemos evidenciar que la línea roja es lo que marca la cantidad de población pobre en el sector rural y podemos ver que es la línea más alta. Hay
población pobre, sigue la población vulnerable más abajo, la clase media, que ya está en porcentaje del 10%, y si hablamos de la clase alta, la línea literalmente está pegada sobre el cero, porque es muy baja la cantidad de población del sector rural que tiene ingresos significativos. Ahora, estrategias para potenciar el sector rural. Podemos hablar de políticas inclusivas, inversión en infraestructura y programas de capacitación para atacar los tres pilares que habíamos hablado anteriormente. Es necesario impulsar políticas inclusivas que promuevan la inversión en infraestructura y el financiamiento, que fortalezcan la educación y la capacitación en sectores rurales. Programas como Colombia Rural es un ejemplo de buscar mejorar la conectividad y las condiciones de vida en el campo. Ahora, casos de éxito y buenas prácticas. Existen casos de éxito que muestran el potencial del sector rural, por ejemplo, la región del eje cafetero con programas de capacitación técnica de apoyo financiero han transformado la producción cafetera haciéndolas competitiva a nivel internacional. Como sabemos, el café de Colombia es muy competitivo, aunque no somos los que más exportamos y exportamos una de las mejores calidades. También en Nariño, proyectos de agroforestería han mejorado la sostenibilidad y la productividad agrícola. Ahora, conclusiones y recomendaciones antes de responder a una pregunta que nos formulamos durante el desarrollo de esta exposición. El sector rural es fundamental para la economía colombiana, esto es evidente, pero ha sido históricamente rezagado en comparación al sector urbano y es crucial adoptar un enfoque equilibrado que promueva el desarrollo rural a través de inversiones estratégicas y políticas inclusivas. Solo así podremos garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado y equitativo para todo el país. Es necesario la participación del sector rural, como ya habíamos dicho anteriormente, para lograr un desarrollo sostenible y a largo plazo. Ahora, la pregunta que nos planteamos en este ejercicio de análisis de la población rural en Colombia es, ¿ha recuperado el sector rural la importancia histórica que ha tenido en el desarrollo de la economía colombiana? Como vimos en la gráfica anteriormente, el sector rural tiene una participación en el PIB mucho más alta en el siglo pasado y está ido disminuyendo. Entonces, si vamos a responder a esta pregunta, la respuesta corta sería no. El sector rural no ha recuperado la importancia histórica que tuvo en el desarrollo de la economía colombiana. Históricamente, el sector rural fue la columna vertebral de la economía, especialmente durante la era de la economía cafetera. Sin embargo, la industrialización y la urbanización han desplazado el foco económico hacia las ciudades. A ver, puntos claves. El sector rural fue crucial durante la era de la economía cafetera. En la actualidad, la industrialización y la urbanización han llevado a un desplazamiento económico hacia las ciudades y los esfuerzos recientes no han sido suficientes para reactivar este sector. Entonces, los desafíos persistentes son las mismas pilares que enmarcamos anteriormente, la falta de infraestructura, el acceso limitado y financiero y políticas públicas que favorecen más al sector urbano. Entonces, en palabras del economista Ana María Ibáñez, donde dice la recuperación del sector rural requiere un enfoque integrado que aborde no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo social y sostenible y ambiental. Es donde marca la importancia del sector rural y enfatizar cómo éste debe desarrollarse para que haya un crecimiento económico general a nivel nacional. Sin este no sería posible.